Ok, listo. Entonces, compartimos pantalla. Ajá, ¿la están viendo? Sí, profe. Ok, Profe. buenísimo. Bueno, vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la última funcionalidad de gestión que vamos a estar viendo en este semestre, relacionada con la gestión de seguridad. El objetivo de esta clase es conocer un poco más en detalle lo que es la seguridad en las operadoras de servicios de telecomunicaciones y que no solamente aborda lo que son sus redes y su tecnología, sino que también aborda procesos de gestión de seguridad y las labores que realiza el personal que está a cargo de, o que trabaja en una empresa de esta naturaleza. Entonces, bueno, vamos a estar, como les dije, profundizando un poquito más en relación a la funcionalidad de gestión de seguridad emitida en el estándar TMN y cómo se deben aplicar técnicas de seguridad en el entorno de una red de gestión de telecomunicaciones para asegurar como el fin específico y único que es la protección de información intercambiada entre diferentes elementos de red y en el caso de que hayan ataques o se presenten vulnerabilidades, pues se puedan proveer mecanismos de aislamiento de ese tipo de hechos o de eventos y minimizar los riesgos que pueda estar presentándose en la empresa. Antes es importante aclarar unos conceptos que son fundamentales en el área de seguridad, empezando por supuesto por el tema principal, que según la RAE dice que la seguridad es una cualidad de seguro, de libre y de exento de riesgos. A su vez, digamos, la posibilidad de que algún activo o algún sitio, lugar, localidad o elemento o dispositivo pueda presentar algún riesgo en cuanto a la seguridad, pues entonces tenemos tres tipos de conceptos también que están relacionados con esos ataques o esos eventos no deseados que pueden suceder, como son la vulnerabilidad, la amenaza y el ataque. En el caso del concepto de vulnerabilidad, pues se indica que es la debilidad de un activo o control que puede ser explotado por una o más amenazas. Entonces hay infinidad de mecanismos que nos permiten estar alertas en relación pues a la detección de algún evento que no esté, digamos, dentro de lo previsto o de lo que normalmente debería pasar en la operatividad de una red o de la llegada de alguna persona que no tenga ningún tipo de autorización o cualquier otro factor que pueda afectar la normal, digamos, operatividad de una organización. Entonces, bueno, las vulnerabilidades pues tienen que formar parte pues de nuestras políticas de seguridad. Tenemos que estar conscientes pues de todos los riesgos a los cuales nos sometemos todos los días. O sea, es casi que constante la aparición de diferentes, digamos, medios de ataque que nos pueden afectar nuestro normal desenvolvimiento. Es una amenaza, entonces ya es una causa potencial de un incidente no deseado que puede causar daños a un sistema o a una organización. Pues ya digamos, cuando haya una amenaza ya estamos en presencia posible de esa afectación y por supuesto pues tenemos que tener todas las medidas implementadas o consideradas, esos planes de contingencia en caso pues de que haya algún tipo de ataque y nos estén robando información o nos dejen fuera de operación. Quién sabe qué le está pasando a Google ahorita que está fuera. Entonces todo eso son
factores y digamos, causas que nosotros tenemos que estar atentos. En el caso de los ataques, bueno, son aquellos que intentan destruir, exponer, alterar, deshabilitar, robar u obtener acceso no autorizado o hacer un uso no autorizado de un activo. Entonces, bueno, como lo hemos hablado reiteradamente aquí en esta lámina, pues todos estos conceptos pues son fundamentales de tenerlos claros y de saber que bueno, que la seguridad pues va en función a ellos y que todas las acciones que tomemos pues va a, o deben ir también en función a minimizar las posibles afectaciones que se puedan tener en el caso de que ocurra. Ahora bien, un sistema de seguridad también debe tener estas características o propiedades de manera precisa. Todo sistema de seguridad pues debe ser confiable, debe ser íntegro y debe estar disponible para que, bueno, para que pueda abordar alguna eventualidad o mantener las redes y los servicios y las instalaciones protegidas. En el caso de la confiabilidad, es la cualidad de la información para ser comprensible o sea divulgada solo a personas o a sistemas autorizados. Esto es muy importante porque, bueno, sabemos que las empresas pues tienen que tener mecanismos de resguardo de información que no sea pues de acceso público, porque, bueno, porque son medidas importantes que tienen que ser consideradas. En una empresa, pues no todo el mundo tiene acceso a, digamos, a los números de los ingresos que tiene la empresa, o del capital que tiene la empresa, o de los sueldos que ganan las personas, o sea, o algún tipo de información, digamos, si estamos en un banco, pues de la información, digamos, económica o financiera que tiene cada cliente. Todo eso representa información que tiene por su naturaleza, pues tiene que ser confidencial y tiene que ser tratada como tal. Entonces, bueno, la confidencialidad pues es una propiedad de la seguridad. Un sistema de seguridad pues tiene que garantizar que la información, que por supuesto que tenga esa característica de habilitación o no en el caso de que una persona tenga la autorización de verla o lo contrario. Y la integridad se refiere a la cualidad que posee una información, que puede ser un documento o un archivo, que no ha sido alterada y que además permite comprobar que no se ha producido manipulación alguna en la información original. Pues debemos estar muy atentos de que, bueno, si ha habido alguna intrusión o algún manejo inapropiado de algún documento, de algunos datos, pues bueno, ahí también evidentemente hay que activar pues todas esas alertas y todas esas alarmas y notificaciones que tenemos que tener muy pendientes, porque bueno, para poder garantizar y validar que la información que se está resguardando pues es como originalmente se ha creado, pues es íntegra, es una información que es confiable. Entonces, bueno, todas esas políticas que puedan ir alrededor de garantizar esa confiabilidad de la información, pues también forma parte de un sistema de seguridad. Y finalmente, pues cuando hablamos de la disponibilidad, que es la capacidad de un servicio, de unos datos o de un sistema, de ser accesibles y utilizables por usuarios o procesos autorizados cuando estos lo requieren. Entonces, bueno, de la misma forma, pues nosotros tenemos que garantizar probablemente no ser tan rígidos de poner controles extremos para que ni siquiera las personas que tienen que ver con los sistemas pues no puedan acceder a ellas. Tenemos que estar conscientes al diseñar esas políticas que bueno, que tienen que haber unas puertas de acceso para las unidades o las personas autorizadas y que las puedan manipular pues en los momentos que éstas lo requieran, ¿no? Pero por supuesto siempre
conscientes de que el sistema de seguridad pues no puede permitir que, bueno, que esté al libre albedrío de cualquier proceso o de cualquier persona o de cualquier grupo de personas y puedan atentar contra la integridad y con la confidencialidad, perdón, de esa información. Sí, hasta ahora me van siguiendo. ¿Están allí? Sí. Ok, bien. Profe. Sí, profe, todo bien. Ok, bueno, estándares de seguridad hay muchos. Pero bueno, aquí nosotros básicamente vamos a conversar en relación a lo que es el estándar TMN, como lo sabemos desde que empezamos, de la recomendación X.800, que también pertenece a la organización ITUT, y finalmente la norma quizás que por excelencia es la más reconocida, la más popular en el mundo de la seguridad, que es la norma ISO 27000 y que es muy atractiva, sobre todo a nivel profesional. Vamos a estar hablando un poquito más adelante de ella. En cuanto a la gestión de seguridad que indica TMN, pues bueno, sabemos que siempre las funcionalidades de gestión en la recomendación M34 pues agrupa los procesos de cada una de estas seguridades y los denomina conjuntos de funciones. Aquí en el caso de la gestión de seguridad pues habla de 4 conjuntos de funciones principales, que son los que tenemos acá: la prevención, la detección, la suspensión y recuperación y la administración de la seguridad. Fíjense que siempre no pierdan de vista que todas las funcionalidades de gestión van en el marco de procesos que, bueno, que siempre indican pues como unos pasos a seguir para su implementación. En el caso de seguridad, pues primero tenemos que habilitar todos esos mecanismos de prevención para estar seguros, resguardados de que nuestras redes van a estar protegidas. Luego, que en el caso de que parezca una eventualidad, algún evento no deseado, pues entonces debe habilitarse o activarse ese mecanismo que detecte esos posibles ataques o esas posibles amenazas. En el caso de que eso suceda también, pues hay que atacar inmediatamente, suspender y recuperar pues esa parte de la red, esa porción, esos equipos, esos dominios que fueron afectados. Y bueno, evidentemente, pues como todo también, como siempre les he hablado de la famosa base de datos de conocimiento, que significa, bueno, que tengamos claras las políticas de seguridad que rigen a cualquier empresa, indistintamente del tamaño que ésta tenga, y que, bueno, a partir de acá, pues, se emitan todos los lineamientos estratégicos en materia de seguridad que tienen que ser contemplados. Entonces, bueno, en relación a al primer conjunto de funciones de esta funcionalidad de seguridad, está la prevención. Y dentro de este grupo, pues a su vez, hay otros conjuntos de funciones específicos que fíjense que tienen que ver con análisis jurídico, con seguridad de acceso físico, funciones de vigilancia, análisis del riesgo con el personal y la comprobación de la seguridad. No es solamente ver la parte técnica o tecnológica que puede implicar un ataque informático o un ataque en cuanto a nuestras redes, a nuestros equipos, sino que también tiene que ver con todo lo que significa pues el resguardo de las instalaciones en donde están los equipos o los elementos de red que forman parte de esa red de telecomunicaciones. Todo lo que tenga que ver también con, bueno, con la autorización o el riesgo que puede tener el personal que, bueno, que esté alrededor de unas instalaciones en donde hayan equipos de alta tensión, por ejemplo, y que tienen que estar y que tienen que tener medidas de seguridad para su protección, la protección de su integridad como personas. Además de eso, también, fíjense que el primerito que habla acá de análisis jurídico, aquí estamos en presencia de una parte de una empresa que probablemente para nosotros en el área técnica o en el área de ingeniería no es muy común, pero que sí es importante, que son las partes o las unidades de asesoría legal o donde están los abogados
que son los que tienen que actuar en el caso de que haya alguna eventualidad de, digamos, una vulnerabilidad o un ataque a alguna instalación, que bueno, que hayan, digamos, personas involucradas. Toda esa fase, digamos, que significa un análisis de consecuencias de una afectación de una localidad, por ejemplo, hay en Digitel normalmente me comentan que hay muchísimas alarmas que tienen que ver con violaciones de puertas donde tienen los radiobases a nivel nacional. Entonces eso es un trabajo que, o sea, una consideración a nivel de la parte de seguridad, de la parte legal, que bueno, que es en el caso de que se consiga infragante a las personas que están accediendo de manera abrupta y no autorizada a ese tipo de instalaciones, pues bueno, ahí hay que activar de una acción legal pues inmediata. O sea, una denuncia, una tramitación ante un ente, a los entes que, bueno, que se encargan de esas actividades. Entonces tienen que darse cuenta, o es importante darse cuenta que hasta dónde llega y cuáles son los límites y las fronteras cuando hablamos de seguridad. Esto, como también les comenté al principio, pues son toda esa serie de consideraciones que las empresas tienen que tener, digamos, escritas por escrito en sus políticas para estar prevenidos y precavidos de cuando suceda alguna eventualidad, pues se puede actuar en consecuencia. Eso también les comentaba, en el caso de ocurrir una intrusión, entonces viene el proceso o la fase de detección, en donde se habilitan mecanismos para su notificación y alarma, se investiga en relación a las causas de esa intrusión y se analizan los elementos que componen esos dominios de red afectados. Entonces, bueno, hay información estadística importante que se tiene, que se, digamos, debe recogerse en esta fase y en este proceso de gestión que tiene que ver, bueno, con ingresos no habitables a la red, que denotan fraude o robo del servicio, sistemas de protección de estructuras que alojan elementos de red, alertar al cliente de posibles agresiones a su parte de la red, administración de perfiles, registros de utilización de recursos, identificación inclusive de presencias de virus dentro de nuestras redes. Entonces, toda esta información es insumo importante para las siguientes fases, que bueno, que es el conocer qué es lo que está pasando, o sea, cuál es el ataque, el detalle del ataque, o sea, darnos cuenta de cuál es esa eventualidad que está sucediendo en un momento determinado. ¿Y para qué? Bueno, para que sucesivamente se pueda suspender, digamos, ese fragmento de red o esa parte de la red y poder aplicar todos los mecanismos necesarios para poder recuperar posteriormente el servicio nuevamente. Que cuando suspendemos, ¿a qué nos referimos? A que, bueno, que hay que trancar todas las puertas en el caso de que nos demos cuenta de que estamos siendo atacados, que nos están robando información, de que hay un acceso no autorizado que es tan común y tan frecuente. Entonces, bueno, hay que, como les digo, habilitar esas medidas en principio, reparar esos daños que fueron causados por ese intruso y posteriormente pues recuperar y para poner nuestra operatividad de la red nuevamente en funcionamiento. Los aspectos que se consideran importantes en este proceso son, bueno, la protección de almacenamiento de datos empresariales, aislamiento, reposición de elementos de red o datos ante daños ocurridos, eliminación de privilegios de acceso a los usuarios, pues en el caso de que hayamos detectado, hay muchas ocasiones en que los ataques provienen de la parte interna de una empresa. Entonces, bueno, pueden haber muchas razones. Una puede ser, bueno, las personas inconformes, porque, bueno, porque no fueron como querían, no fueron promovidas, y entonces, bueno, pusieron a otra persona en vez de poner a esa persona que
que toma acciones en contra de la misma empresa a lo interno para, bueno, para desquitarse. Entonces eso es muy común, como les digo. Entonces, bueno, hay que identificar, por eso es que todas las personas tenemos perfiles específicos y estamos debidamente dentro de una organización, pues identificados. Y tenemos claves específicas y tenemos, por supuesto, dentro de esas claves, pues tenemos privilegios también de uso de la información. También eso depende de nuestro nivel del cargo. Mientras un cargo más elevado, pues más nivel de información podemos llegar a tener. Eso es así. Entonces, bueno, por supuesto que también podemos, mientras más información manejemos, pues más blanco de ataque podemos estar siendo también. Entonces, bueno, después de todo eso puede haber entonces evidentemente pues un restablecimiento del servicio tras esa violación de seguridad y que se habiliten de nuevo toda esa protección de los datos y de la configuración de la red. Finalizando entonces con el proceso que sugiere la funcionalidad de gestión de seguridad de la PNN, tenemos entonces la administración de seguridad, que esto refiere pues a que todo lo que se planifica y se administra como política para gestionar esa información de seguridad asociada. Todos los eventos que ocurran pues tienen que estar registrados, documentados, que quede claramente escrito cuáles fueron las acciones que se tomaron, cuál fue el ataque que se recibió, de quién lo levantó, o sea, cuáles fueron los pasos a seguir para recuperar el servicio, la operatividad de la red. Todo eso forma parte pues de esa bitácora de la empresa tan importante en la parte operativa que nos permite salir a flote en caso de una eventualidad. Entonces, bueno, fíjense, todas esas directrices del operador sobre el establecimiento y mantenimiento de un entorno de seguridad para el personal, el soporte físico y el soporte lógico. O sea, es todo. Cuando hablamos de seguridad, no solamente hablamos de un sistema o de un sistema operativo, de una computadora o de unos dispositivos. Hablamos de todo, desde las instalaciones hasta las personas que forman parte de la empresa, porque es toda la parte hardware, equipos y también el personal, y también la información, pues que al final de cuentas, y como también creo que lo he comentado, la información pues es considerada hoy en día el nuevo petróleo por el valor y la importancia que tiene. Entonces, bueno, digamos que todas esas consideraciones y esas políticas de seguridad pues tienen que estar presentes y hay personas en las empresas que se dedican exclusivamente a esta área. De hecho, tan es así que antiguamente se hablaba siempre en las empresas operadoras de telecomunicaciones que de su famoso centro de operaciones de red. Hoy en día se habla de centros de operaciones de seguridad de red. Entonces, qué bueno, que involucra todo, inclusive pues está el monitoreo de fallas, el monitoreo de performance, el monitoreo de configuración, el monitoreo de todas esas partes que hemos visto hasta ahorita. Pero quizás la más importante de todas es la administración de la seguridad, la gestión de la seguridad de las redes. Porque bueno, por lo que implica, ¿no? Además que estamos claros de que si hay una falla, como les he comentado siempre, todas estas funcionalidades de gestión se relacionan entre sí. Entonces, bueno, si hay una vulnerabilidad, entonces, y hay afectación de un ND, ahí hay una notificación, hay una alarma, entonces ahí estaríamos, las personas que están monitoreando las alarmas, pues van a ver esa afectación. Luego, cuando detallan esa notificación, se dan cuenta de que la alarma viene porque, bueno, porque hay una puerta abierta por una persona no autorizada. Entonces, bueno, tienen que, nos damos cuenta de que todo esto está relacionado, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante nosotros en enero vamos a tener una clase específica para hablar de esos centros de operaciones de red y de esos centros de operaciones de seguridad tan importantes en este mundo de la ingeniería de telecomunicación.
Bueno, hasta ahí finalizamos entonces con la parte que tiene que ver con el estándar TMN en cuanto a la gestión de la seguridad. Ahora hablando rápidamente de lo que es la X88, como les digo, también una recomendación de la I2T, y que bueno, que tiene mucha relación con con este tema que estamos hablando. Pues bueno, esta recomendación lo que hace es que describe una arquitectura general relacionada con la seguridad para permitir la interconexión de sistemas abiertos a nivel de procesamiento y comunicación de los datos. Entonces, servicios como autenticación, control de acceso, confidencialidad de los datos, integridad de los datos y no rechazo o no repudio son servicios de seguridad de las comunicaciones que pueden prestarse en el curso de cualquier comunicación entre sistemas, entre clientes y sistemas y entre usuarios internos y sistemas. Entonces, bueno, fíjense que es una recomendación que va netamente dirigida a, bueno, a garantizar pues que esa comunicación entre sistemas de diferentes naturalezas, como lo llaman ahí, interconexión de sistemas abiertos, pues se garantice que haya una seguridad alrededor de esa comunicación y que no hayan afectaciones, de que la información que se genera allí sea reconocida, tanto por el que la emite como por la que lo recibe. A eso se refiere el no rechazo o el no repudio de la información. Entonces, todas estas características, como les digo, de esta recomendación están muy dirigidas a lo que son los dispositivos, los dominios de red en específico. Ahora, lo que tiene que ver con la norma ISO 27000 sí está un poco más ligada a lo que veníamos hablando con respecto a la TMN, que bueno, que es un marco de estandarización, como dice aquí, basado en las mejores prácticas para desarrollar, implementar y mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información. Y allí sí estamos hablando de todo también. Establece requerimientos necesarios para implementar esos sistemas de gestión de seguridad de información en cualquier organización o empresa, independientemente de su tamaño. Y estos sistemas pues tienen el propósito de garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y finalmente minimizados o anulados. Hay una página que está acá abajo que es la ISO 27000.es, no es la página oficial, digamos, en cuanto a la norma, porque bueno, todas estas normas que son emitidas por este organismo requieren pues de pago para su descarga, ¿no? No son documentos abiertos o públicos. Sin embargo, hay muchas páginas en internet que nos permiten y nos dan información más detallada de este estándar. Entonces, fíjense que entonces podemos ver que dentro de una de las consideraciones de este estándar están las políticas de seguridad informática, que consisten pues, en esa serie de normas y directrices que permiten garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, minimizando los riesgos que le afecten. Entonces, bueno, una política se define en un alto nivel y se indica el conjunto de controles que se deben implementar. O sea, eso es fundamental que las empresas los tengan, entonces siempre como guías, así como son los temas que tienen que ver con la gestión de la calidad, también las políticas de seguridad deben ser consideradas en todos los ámbitos de las empresas para que esto se pueda garantizar y se pueda dar cumplimiento. Al cumplir con esas políticas, pues nos estamos en gran medida protegiendo de los posibles ataques que podamos recibir. ¿Me siguen? ¿Están allí todavía? Así no. Sí, profe. Ok, chévere. Estoy viendo solo la lámina, no veo más nada. Ok, hay otro término. ¿Han oído ustedes hablar de la seguridad perimetral? De los sitios perimetrales, de las redes. ¿Algunos de ustedes? Bueno, aquí ya están viendo lo que es, pero me gustaría saber si han oído en otras partes este término. No, profe, Bueno, yo no en mucho. el ámbito de redes, la verdad es que no, nunca lo había escuchado. Yo no, profe. Ok, bueno, fíjense, la seguridad perimetral es lo que se contempla dentro del ámbito de seguridad como dice acá,
ese conjunto de políticas de seguridad, de hardware, software y reglas que proporcionan niveles de protección contra la actividad maliciosa remota. O sea, toda empresa que tenga unas instalaciones de equipos, equipamientos de redes considerables, bueno, indistintamente, por supuesto que esto va, mientras más grande una red o más grande una empresa, pues por supuesto la presencia de una zona de seguridad perimetral pues es más importante de tener. Eso no significa que una empresa pequeña no la pueda tener. Siempre hay que tener mecanismos de seguridad de la información indistintamente del tamaño de la empresa. Pero esto es, como se dice aquí, en el campo de la seguridad informática, son esos mecanismos y sistemas de seguridad perimetral que intentan evitar el acceso no autorizado de personas a la red, los sistemas y la información contenida en ellos. O sea, son esos espacios que debemos implementar para garantizar que esos ataques, esas amenazas, esas intrusiones, pues sean minimizadas en la mayor cantidad de veces posible. Ahí es cuando también se habla entonces de esa zona desmilitarizada que forma parte de este perímetro de seguridad de las empresas, que bueno, que contempla pues equipos o herramientas, como dice acá, como firewalls o cortafuegos, sistemas de detección y o prevención de intrusos, antivirus, como los, digamos, herramientas más conocidas y más utilizadas, y que bueno, de esa área en particular y de esa zona desmilitarizada en particular, pues entonces estamos garantizándonos o protegiendo a lo interno nuestras redes y toda nuestra información, nuestros equipos, nuestras instalaciones. O sea, todo gira alrededor pues, de este perímetro de seguridad, como se refiere acá, y que es tan importante de considerar y que bueno, y como les he comentado siempre, hay personas que se dedican expresamente a la parte de seguridad, que se certifican con por ejemplo, la ISO 27000 tiene certificaciones específicas y vaya que los profesionales de la informática que tienen que ver con seguridad, si están certificados con la ISO, bueno, tienen un valor en el mercado profesional pues extremadamente elevado. Pues se dedican solamente a esto y vaya que son muy bien pagados también, porque lo que significa la protección de los activos de la información en cualquier empresa, pues eso está presente en todas partes y es extremadamente importante. Entonces, bueno, hablando un poco más en detalle de lo que son los firewalls o cortafuegos, bueno, son dispositivos que permiten o bloquean el tráfico específico entre un determinado ambiente. Fíjense que, bueno, ¿cómo funcionan ellos? Con base en reglas. Se programan, se definen esas reglas que son las que van a permitir o no el intercambio de información, como dice acá, tráfico que entra o tráfico que salga de nuestras redes. Entonces, fíjense que aquí está ese famoso muro, esa famosa pared que representa ese firewall y que bueno, lo que hace es que de toda la información que puede estarse manejando hacia afuera, en todo lo que significa el Internet, pues nosotros podemos solamente estar filtrando o recibiendo lo que se necesita y que por supuesto haya pasado por estas reglas y que las reglas pues lo hayan habilitado o lo hayan autorizado. Entonces de esa forma nosotros a lo interno nos estamos protegiendo. Como dice acá, es una primera línea de defensa de seguridad en las redes. O sea, están presentes, de hecho, los proveedores, los grandes fabricantes de equipos de redes, pues tienen su propio modelo de firewall, hablando de la línea ASA de Cisco o de lo que el Eudemon que tiene Huawei, que son los que conozco, pero también hay equipos de Fortinet, equipos de HP y equipos de diferentes marcas que hacen este trabajo en particular.
Entonces, bueno, la función de un firewall es evitar accesos no autorizados a equipos o servicios de la red y que, bueno, también es cierto que a lo interno las políticas restrictivas o esas reglas que se definen de seguridad dentro de un firewall pues pueden afectar a lo interno, a lo interno de una empresa, porque bueno, porque vamos a tener restricciones y limitaciones en el caso, bueno, de utilización de algún tipo de software o de algún elemento que requiramos a nivel de acceso. Entonces, es limitado, es estricto, es restrictivo, pero es necesario. Porque, bueno, a medida que pasa el tiempo, pues más importancia tienen este tipo de elementos en la protección de las redes. Entonces, bueno, unos ejemplos acá en la serie tenemos los de Hewlett Packard, que creo que no los mencioné. Fíjense que ellos tienen los PICs, que son las series F5000 y F1000 de Hewlett Packard, y también están los ASAs de Cisco. Aquí está el que está a la izquierda es de HP y el que está a la derecha es un ASA de Cisco. Ambos incorporan funcionalidades de IDS y cortafuegos. Fíjense que, bueno, hay equipos ya tan especializados que, bueno, que tienen ya esa doble funcionalidad intrínseca, ¿no? Y de manera integrada. Entonces, cada fabricante los provee con su sistema operativo especialmente diseñado para la seguridad y que, como les comenté, pues hay otros fabricantes de firewall como Fortinet, Huawei, entre otros. Los sistemas de detección de intrusos es un sistema formado también, otra herramienta para la protección, formado por un dispositivo software para el monitoreo, alerta y o eliminación de ataques a la red o a equipos informáticos. Pueden ser sistemas detectores de intrusos o pueden ser sistemas de prevención de intrusos o ambos. O sea, ahí depende de lo que se implemente, pero fíjense que hay unos que se dedican solamente a detección y otros a prevención. Entonces, cuando hablamos de los detectores, son elementos pasivos que detectan ataques, pero no los eliminan. En cambio, los de prevención, entonces, son activos que tratan de neutralizar el ataque adaptándose a él. Entonces, fíjense que los que son de prevención de intrusos tienen el IDS y el cortafuego de manera integral para evitar esos accesos no autorizados. Ejemplos de este tipo de herramientas los tenemos como el SNOR, el SNORBIT, el Nessus, IDS Center, Base. Pueden haber otros, pero estos son, digamos, como los más conocidos y los más comunes. Es software que se consigue, así como han trabajado con los otros software que han utilizado para las prácticas anteriores, pues esto es igual. Los antivirus, que bueno, que es lo más archiconocido por todos los mortales, que son programas informáticos que siempre mantenemos y tratamos de descargarnos en nuestras máquinas para combatir y erradicar pues esos códigos maliciosos que normalmente vienen a través pues de nuestras conexiones a internet. Entonces, bueno, son importantísimos de tener como políticas de seguridad con licencias formales y licencias compradas que garanticen que, bueno, que vamos a estar siempre protegidos y que constantemente van a estar siendo actualizados esos antivirus a medida que los virus pues vayan apareciendo. Finalizando ya entonces con esta presentación, aquí vemos que el resumen, pues el aumento constante y evolución de las amenazas de seguridad de redes lleva a las empresas y a las organizaciones a definir y aplicar medidas de manera continua. Y ojo, como les dije, indistintamente de la naturaleza de una empresa, del tamaño de la empresa, las medidas de seguridad pues tienen que estar presentes siempre con base pues en toda esta información que hemos estado conversando. Las políticas de seguridad deben garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información en las empresas, tal como también lo dijimos como propiedades fundamentales de los sistemas de seguridad. Y la implementación de herramientas de protección de las redes combinadas ofrece un mayor nivel de seguridad en las redes. O sea, mientras nosotros dispongamos de mayor cantidad de herramientas, que ojo, no es que sean muchas, mientras más herramientas más segura voy a estar, sino que al menos tengamos las que necesitamos o las que
se diseñen y se implementen de forma consciente y bien aplicada, entonces, bueno, eso va a ser suficiente para mantenernos al menos con un alto nivel de seguridad y que hayan, en caso de existir ataques, pues que esos riesgos puedan ser atacados y minimizados pues en el menor tiempo posible. La ciberseguridad, como también les comenté, es un tema, un ámbito muy atractivo en el mundo de las telecomunicaciones, de la informática, de la ingeniería. Abarca áreas como el hacking ético, que es lo contrario a lo que hacen los hackers, o sea, son especialistas que se dedican pues a escudriñar todo tipo de ataques, pero para revertirlo una vez estos ocurran. Entonces hay personas y profesionales, ingenieros que se encargan de estudiar los ataques que se generan constantemente y que buscan la forma de revertirlos. Entonces eso es lo que se llama hacking ético. Hay estudios, hay especializaciones que tienen que ver solo con este tema. Desarrollo seguro, también hay especializaciones en cuanto a desarrollo de software que, bueno, que esté con base en todas sus etapas del ciclo de vida, considerando la seguridad en todas las fases. La ingeniería forense, que ya tiene que ver un poco más cuando existen esos ataques, cuando ocurren esos ataques y para poder detectar cuáles fueron las causas, las raíces, de dónde provino el ataque, para poder, por supuesto, pues tomar medidas al respecto y minimizar sus posteriores apariciones. Y bueno, la ingeniería inversa, que ya es cuando hay sistemas ya creados, diseñados, operativos, en producción y que no tienen seguridad, pues hay que implementarle todos esos mecanismos de seguridad que existen hoy en día y que bueno, que hay que incorporárselos. Eso es lo que es la ingeniería inversa. Ya el sistema está funcionando, pues vámonos hacia atrás para ver cómo fue que se creó y cómo podemos incorporarle esos mecanismos de seguridad a esos software. Bueno, fíjense que aquí está entonces los objetivos del laboratorio práctico que van a hacer en el caso de este tema, es diseñar e implementar una zona desmilitarizada en la empresa que en las que han venido trabajando. Vamos a seguir con la misma dinámica de la misma topología de iTelecom y ustedes ahorita lo que van a hacer es que le van a incorporar este perímetro de seguridad. Van a seleccionar con qué herramienta de protección de información van a trabajar y van a realizar pruebas del proceso de gestión de seguridad que tiene que ver con la detección, suspensión y recuperación de la operatividad de la red de la empresa, analizando finalmente los resultados que van a obtener de esta práctica aplicada. ¿Preguntas? ¿Están allí? ¿Se fueron? Sí, profe. Una pregunta. Algunas recomendaciones de programas, o sea, deberíamos trabajar como con un IPS completo o solo un firewall o... Ok, bueno, fíjense. Yo les recomiendo, lo más fácil es implementar un firewall. En GNS3 ustedes se pueden descargar, yo con toda seguridad sé porque lo hemos trabajado con los ASA de Cisco. Ojo, no trabaja con todos los modelos de ASA de Cisco, entonces hay que estar pendiente como es todo, con ver cuál es la imagen del ASA de Cisco que se puedan descargar. No he tenido prácticas con otro tipo de firewall en GNS3, pero estoy segura que probablemente pueden haber otro tipo de firewall de otras marcas que se puedan descargar y utilizar. Los IDS funcionan más como lo han venido haciendo, por ejemplo, con software como los que utilizaron para la configuración, la configuración, el inventario de red, o como lo han venido haciendo pues con otro tipo de software para la gestión de fallas. Es software que ustedes se descargan y que pueden de alguna manera pues integrar con su red en GNS3 para monitorear
los posibles ataques o vulnerabilidades que puedan existir. De hecho, esos sistemas, por ejemplo, el que les mencioné, me voy a ir un momentico para atrás, el Nessus, el que está acá. El Nessus es un software así de la misma manera, se descarga, se habilita en la red de GNS3 y se empieza el monitoreo de esa red en el caso que... Ojo, recuerden que van a diseñar un perímetro de seguridad. O sea, tienen que hacer un perímetro de seguridad. Ustedes van a decidir si van a usar firewall, si van a usar un IDS o si van a usar ambos. Eso también es posible. Y en esa zona de seguridad, pues entonces ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, tienen su red de la empresa, tienen las 3 sedes. Y bueno, por supuesto que lo que tienen que tratar de pintar es que ya con la zona desmilitarizada, lo que debe pasar es que a lo externo o a lo exterior, pues está la nube de internet. Sí, está así como como estaba por acá, pintado acá. O sea, imagínense que este computador es el Lab Telecom con toda con toda su red de sus 3 sedes. Aquí está el firewall y aquí está la nube de internet. Entonces, algo así es lo que les estoy, digamos, solicitando en la práctica que hagan. Les recomiendo que, bueno, que revisen Snort, Snorbi, hay unos de ellos que trabajan con Linux, no con Windows. Entonces, bueno, para los que trabajan con Linux, pues les va a probablemente ser más fácil de trabajar con estos que están acá. El Nessus es un poco más amigable en cuanto a su interfaz. El IDS Center no lo conozco mucho y el Base tampoco, pero hay diversidad, pues. Ustedes investiguen y vean cuál de esos pueden utilizar. De hecho, van a tener tiempo para hacer esa selección y esa práctica. Vamos a estar en contacto constante, bueno, en el momento que ustedes lo deseen y hagan sus pruebas o tengan inconvenientes, me hacen las preguntas como siempre. Recuerden que esta práctica va a ser entregada, según la fecha que tengo aquí en el plan, el 11 de enero, que es cuando nos volvemos a ver. La semana que regresamos de vacaciones, esa semana, el 4 de enero, no hay clases. Empezamos el martes. Esa semana yo publico el proyecto y la semana siguiente, pues, es la demostración de esta práctica y hablamos del proyecto final. Ya las clases que quedarían son para aclarar dudas del proyecto y ya la presentación del proyecto final. Ya estamos en la recta. No sé si te respondí, Mesot, creo que fue Mesot el que me preguntó. No, fui yo, pero sí, profe, gracias. ¿Quién? ¿Fui yo? ¿Quién es? Enrique. Ay, Enrique, mi amor, perdóname. Tranquilo. Bueno, fíjense, las bibliografías, bueno, como siempre, las recomendaciones. Les recomiendo que lean boletines de vulnerabilidades. Aquí hay varios ejemplos en donde fíjense que constantemente tenemos a la misma gente de Microsoft, de OSI, que están publicando continuamente las vulnerabilidades que aparecen, o sea, virus, los posibles, esos modus operandi de los hackers. Todo eso, pues, para las personas que trabajan en seguridad, pues es como leer noticias que tiene que hacerse constantemente, pues, para estar enterado de en qué onda, pues, va digamos, la dinámica de ataques, ¿no? En cuanto a... Ah, mira, aquí tenemos ya la visita de Ray Gaspar. Buenos días. Voy a habilitar por acá. No sé si ya el ingeniero Juan Carlos no ha llegado. ¿Cuántos somos? No sé. Bueno, muchachos, no sé si tienen preguntas mientras... Buenos días, señora Fanny. Por aquí Ray Gaspar de CETRI. Yo estaré acompañando al señor Carlos en la sesión. Me comentó. Mucho gusto, Ray. Bienvenido. Un placer, gracias. No ha llegado Juan Carlos, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar.
no sé si terminamos entonces, chicos, con la clase, no tienen preguntas de la práctica. Como les digo, vamos a seguir en sintonía, indistintamente que nos vayamos de vacaciones por nuestro canal de Slack o por módulo 7, como siempre lo hacemos. Chévere, profe. Por ahora ninguna pregunta. Muchas gracias, profe. Igualmente, por ahora Todo ninguna muy pregunta. bien, profe. Gracias. De nada. Chévere. ¿Quiénes faltan por aquí? A ver. Al menos hay un integrante por equipo, ¿no? Sí. Bien. Ok, está llegando Juan Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿Me buenos escuchan? días. Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Todo bien, bueno, en la playita, pero aquí estamos. Todo bien, gracias a ¡Cónchale! Dios. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia ese fondo! Bueno, Eso es solo virtual. Oye, me gusta Eso ese es solo fondo. virtual A para, ver, bueno, para tratar de recordar algún momento de felicidad. sí, ¿verdad? De relax. Está bien. Bueno, quiero darte la bienvenida, Juan Carlos, formalmente a este espacio Así es. de nuestra clase con nuestros estudiantes de Telemática 4. Son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, básicamente del 9º, 10º semestre. Y bueno, están muy ansiosos de conocer información de forma directa de empresas como la que tú diriges, que bueno, que está en el ámbito de la carrera y que se mantiene activa, como les comentaba a ellos, a pesar de este año duro que hemos vivido de cuarentena. Para ellos pues es de gran interés que nos muestres tu trabajo, tus conocimientos y que bueno, que sepan también que bueno, que yo siempre agradecida contigo por que siempre te he consultado, siempre me has dado apoyo, siempre me has dado respuesta, inclusive estuviste visitando nuestro laboratorio de telemática en 2 semestres atrás. Y bueno, para nosotros es importante que mantener el contacto contigo como universidad que somos en el ámbito académico y lo importante que es que la academia y la industria, las empresas, pues estemos en contacto para favorecerle el conocimiento de nuestros estudiantes. Bienvenido. Volviste, pero no te escuchamos. ya está listo. Ahora sí. Estaba puteada. No, volví, se me apagó el aparatico de internet, me conecté por el teléfono. Ah, ok, chévere. Bueno, chévere. Bueno, nada. Justo había terminado de darte la bienvenida cuando me fui. Adelante, Bien, bueno. Juan Carlos. Bueno, les cuento un poquito sobre mí y sobre CETRI, como para que conozcan un poco con quién están hablando, ¿no? En nuestra historia y lo que he hecho, ¿no? A lo largo de estos años. Bueno, yo soy licenciado en computación de la UCB, me gradué por allá en el año 2002, ya hace un montón de años, pero los años verdad que pasan rapidísimo. Y bueno, mi primer trabajo fue en CanTV, digamos que CanTV fue mi gran escuela. Yo trabajé en CanTV desde el año 2001 al 2006 y mi trabajo fue en un centro de monitoreo justamente, por eso es que bueno, el tema del monitoreo para mí siempre ha estado presente en todos los trabajos porque bueno, fue digamos mi escuela inicial. Entonces yo estuve en un centro de monitoreo de cantv.net, esa empresa que ya no existe, que era la que llevaba el internet de CanTV. Entonces era el centro de monitoreo donde se monitoreaban, valga la redundancia, todos los enlaces a nivel nacional de las empresas, todos los enlaces de internet y los enlaces internacionales de CanTV. O sea, toda la salida de internet de CanTV. Y bueno, también trabajé en mismo CanTV, en el área de seguridad.
Luego estuve en Banesco un par de años, del 2006 al 2008 aproximadamente. Y luego me vine a Valencia, porque bueno, yo viví en Caracas hasta mis 30 años, y bueno, luego que me casé me vine a Valencia. Y estuve, digamos, en un emprendimiento inicial que era una venta de repuestos en línea, la cual no funcionó muy bien. Y en el año 2009 trabajé en una empresa de call centers que se llama Atento, que hoy en día se llama Voce. Era el encargado del área de coordinador de datos que llamaban ahí, encargado, digamos, de todo el área de servidores, de telefonía, de redes. Tuve 3 años en Atento. Y en el año 2012 tuve la oportunidad de trabajar en Cisco, ¿no? Entonces estuve en Cisco desde el año 2012 al año 2016. Ahora, Cetrix, esta empresa, yo la había creado en el año 2008 como una iniciativa en esa búsqueda de emprendimientos con amigos que ya tenían, estaban, digamos, en algunas empresas buscando apoyo. Pero bueno, siempre fue difícil desde un comienzo y las cosas van creciendo poco a poco. O sea, para que las cosas sean duraderas requieren bastante esfuerzo y dedicación. Entonces, en ese sentido, bueno, Cetrix siempre se mantuvo hasta el año más o menos 2000, como 12, más o menos 2012, 2013, que yo estando en, bueno, o un poco antes, yo estando en Atento, conocí el software de monitoreo, el PRTG Network Monitor, que es lo que nos trae aquí hoy. Y un buen día le escribí a los alemanes, porque es un software alemán, y me he dado cuenta que no había distribuidor en Venezuela, y yo les escribí a los alemanes y les dije, mira, yo conozco el software y veo que aquí en Venezuela no hay quien lo distribuya y yo estaría interesado en darles ese apoyo. Bueno, los alemanes me respondieron, no hay problema, mándanos tu página web, mándanos un brochure de tu empresa y empezamos a trabajar. Bueno, eso fue un viernes y el fin de semana hicimos página web, hicimos brochure, hicimos todo. Como para dar un poquito esa imagen de empresa. Y ese fue el comienzo. Y durante los primeros años, básicamente, yo no hacía nada, sino que las empresas me contactaban como único vendedor en Venezuela. Y eso poco a poco fue creando más clientes, poco a poco, y empresas buenas. O sea, hoy en día con el PRTG estamos, por ejemplo, con Telefónica, con Digitel, digamos, algunas empresas importantes que ya lo usaban o lo comenzaron a implementar, o el caso de Farmatodo, que es una de las implementaciones más grandes. Entonces, bueno, ya en el año 2015 es cuando yo tomo la decisión, porque ya había visto que, digamos que ya me estaba demandando, podía yo seguir el camino en la empresa sin necesidad de un trabajo. En ese momento ya yo estaba en Cisco y digamos que podía trabajar el tema de Cisco y el tema del PRTG y otras marcas ya directamente. Entonces, bueno, yo salí de Cisco a principios del 2016 y hasta estos tiempos, bueno, ya digamos dedicado a la compañía. ¿Qué hace C3 hoy en día? Bueno, hoy en día hacemos implementaciones en el área de redes y comunicaciones, o sea, trabajamos marcas como Cisco, que fue mi formación inicial, trabajamos con Fortinet, trabajamos con Ubiquiti, trabajamos este tema de monitoreo con el PRTG, hacemos trabajo de cableado estructurado, o sea, prácticamente cualquier requerimiento del mundo TI que necesiten las empresas, lo estamos haciendo. Implementaciones de Wi-Fi empresariales, incluso aquí en Valencia trabajamos mucho el tema de enlaces punto a punto entre localidades. Entonces, bueno, de todo un poco este mundo, soluciones de telefonía, soluciones de video, todo eso, digamos, hoy en día somos un grupo aquí en Venezuela de alrededor de 12 personas, donde digamos que la clave del éxito ha sido la preparación de los ingenieros. O sea, hay personas que me dicen que no les gusta trabajar conmigo porque los pongo a estudiar mucho, pero resulta que eso, que eso ha sido la clave, que la gente se certifique, que estén bien preparados y tú tengas la capacidad de ir a cualquier empresa y dar una asesoría más allá de lo que las personas de esa empresa puedan saber. Entonces eso por supuesto que requiere tiempo y educación. Entonces, bueno, eso siempre es importante. Entonces, bueno, hoy en día, digamos que nuestro cliente más importante, diría que Farmatodo es uno de los principales.
Nosotros le damos hoy en día soporte a Farmatodo en toda su plataforma de redes y comunicaciones, o sea, todo lo que es el core de la red, su plataforma de telefonía, su plataforma de Wi-Fi. Recientemente nos acabamos de ganar un proyecto del Wi-Fi de las tiendas. Vamos a empezar un reemplazo en este caso con Ubiquiti, a pesar de que Farmatodo venía trabajando años con Cisco. Pero bueno, los tiempos cambian y hicimos una propuesta con Ubiquiti y ahora las tiendas sus access points van a ser Ubiquiti. Sin embargo, el core de su red sigue siendo Cisco. Por otra parte, bueno, Chevron sería otro de nuestros clientes más importantes, que es esta empresa petrolera americana, que bueno, ellos invierten también muy bien en Cisco. Hicimos un despliegue de Ubiquiti de alrededor de 200 access points a nivel nacional, como una red secundaria Wi-Fi para sus oficinas y incluso en campo. Y así como eso, bueno, en la parte de PRTG, como les comenté, Telefónica, Digitel, el mismo Farmatodo, son parte de los clientes importantes. Y como se ha ido tanta gente del país, bueno, tenemos, digamos, la empresa registrada también en Chile, en República Dominicana y Colombia, donde el PRTG también ha sido demandado, ¿no? Entonces, por ese lado ha sido bien positivo. Creo que el PRTG hoy en día es nuestro punto de entrada a muchas empresas, porque es una necesidad en todas las empresas de todo tamaño. Y es impresionante que a veces las empresas no toman en cuenta tanto el punto del monitoreo. Y es tan importante porque es los ojos que tú tienes sobre cada uno de los componentes de tu infraestructura. Entonces, bueno, siempre tenemos conversaciones con los clientes y básicamente las conversaciones empiezan por qué cosas, qué no estás viendo, qué fallas te están ocurriendo que no estás detectando. ¿Cuál es tu estrategia de monitoreo? Y en la mayoría de los casos que tienen un software de monitoreo, prácticamente por tenerlo, están llenos de alarma, no le dan mantenimiento, no tienen un monitoreo, digamos, que sea lo más inteligente posible. Entonces, bueno, en eso ya hemos tenido experiencia ya varios años. De hecho, ahorita estamos haciendo una implementación en una empresa en República Dominicana, que es AES, una empresa de electricidad, una implementación que está haciendo Ray, que nos acompaña, que es el ingeniero especialista de esta parte de monitoreo. Y de verdad que yo mismo me asombro de que a veces la gente no sabe el potencial que puede tener la herramienta, lo que te puede facilitar la vida, la visibilidad que te da. Entonces, para mí es súper importante y es clave que toda empresa tenga un software de monitoreo. No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, alguna curiosidad, duda. Chicos, ¿preguntas tienen? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Me da mucha curiosidad, sobre todo en la parte de cuando iniciaste la empresa, ¿cómo te diste a conocer? Porque, ¿sabes? A mí siempre se me ha pasado la idea de que de repente si uno funda la empresa, eres tú, un nombre pequeñito que nadie te conoce, ¿cómo te das a conocer? ¿Cómo lograste tener este contrato con empresas más grandes, no? Ok, sí, fíjate, eso fue súper difícil y eso los primeros años fue muy complicado, ¿no? Porque este mundo se mueve por la gente que te conoce. Entonces, digamos que la factura 1, 2 y 3 de CETRI fueron 3 bancos que hoy en día no existen, que es Banco Confederado, Banco Activo y Bolívar Banco, que trabajaba un amigo mío de la universidad, un compañero de la universidad, que obviamente me conocía y me involucró en un proyecto. Y así sucede al principio. O sea, poco a poco tu red de contactos te va involucrando, te va dando la oportunidad, pero fíjate que incluso yo al principio me decían, bueno, este negocio, son estos equipos. Yo invertía todo mi dinero en esos equipos y pasaban, no sé, 2 meses y eso yo no lo podía aguantar. Y por eso tuve que buscar trabajo de nuevo e ir manteniendo la empresa poco a poco a medida que me iba dando a conocer. Entonces, es súper complicado. Hoy en día, claro, las cosas han cambiado y quizás depende de lo que vendas. Por ejemplo, el tema de las redes sociales te ayuda mucho porque tú puedes hacer publicidad y te das a conocer rápidamente. Pero este tipo de soluciones que nosotros vendemos no lo puedes promocionar. O sea, nosotros tenemos presencia en Instagram y hacemos publicidad en Instagram y es muy poco
lo que te escriben, porque el tipo de clientes que nosotros buscamos es un gerente de tecnología de una empresa. Entonces, ¿cuántos gerentes de tecnología quizás en el país puedan ver mis publicaciones en Instagram? Entonces, es bien pequeño ese mundo. Pero respondiendo a tu pregunta es, con el tiempo, poco a poco, recomendaciones y que la gente vaya viendo tu trabajo. Entonces, realmente toma mucho tiempo. Chévere. Vale, Bonito. gracias. ¿Algún otro tiene Disculpen, Ajá, yo adelante, tengo otra pregunta. Julieta, adelante. Por mi parte me pareció muy curioso cuando usted dijo la parte del monitoreo, que muchas personas y muchas empresas no están conscientes de lo importante que es tener un software de monitoreo para poder llevar un manejo adecuado de la red. Entonces, ante esto, ¿cómo usted capacita a las personas de una empresa para saber cómo manejar este software? ¿Cómo vende el software de PRTG? Y sobre todo, porque ante tanto software de monitoreo se fue por PRTG como una opción. Sí, ciertamente el tema de la selección del software es importante. Bueno, por un lado, surge, como te digo, hay empresas que o no tienen monitoreo o lo están haciendo mal. Entonces, básicamente es preguntar cómo estás haciendo monitoreo, cómo te estás dando cuenta de la falla, estás teniendo un monitoreo reactivo, que sería que cuando ocurre la falla es que haces algo, o tiene algún tipo de esquema de monitoreo proactivo, o sea, algo que te alerte a tiempo antes de que ocurran las fallas. Y bueno, esas conversaciones que uno se da cuenta que tiene, cuál es el alcance y qué es lo que tú puedes proponer. Como te digo, hay muchos casos que el monitoreo es totalmente reactivo, o sea, esperan una llamada o esperan a que las cosas se caigan y allí tú sabes bueno, que puedes proponer allí un esquema de monitoreo más inteligente. Que parte Ray le va a mostrar un poquito de algunos ejemplos de cómo se está haciendo en algunos casos. ¿Cómo escogí el PRTG? Yo el PRTG lo vi por primera vez cuando trabajaba en Banesco.